¿Qué tal, amigos? Tengan ustedes muy buenas noches. Los saluda su amigo de siempre, Ricardo Monteagudo, a través de la señal descentralizadora de ATV Sur, y estamos con la grata compañía del economista Jorge Mako Sanconetti, además catedrático de la Universidad de San Marcos. Jorge, muy buenas noches. Como siempre, es un placer tenerte en el programa. Gracias Ricardo. Y sobre todo en circunstancias tan particulares como las que estamos viviendo hoy en el país. Pero vamos a detenernos un poco en esta oportunidad, no vamos a profundizar de arranque, por así decirlo, en lo acontecido en Cajamarca, y vamos a analizar esta vez un poco, con el valiosísimo apoyo de Jorge Mako Sanconetti, lo que significa la exportación de productos mineros en nuestro país, todo lo que ello implica, y lo vamos a empezar a visualizar a través de un cuadrito, pero me imagino que Jorge va a querer darnos unos alcances previamente. Sí, queremos, fíjate que el segundo cuadro es el valor de las exportaciones, es el cuadro por el cual debemos empezar, porque las exportaciones mineras es en la práctica el ingreso más importante, que es lo que ubica al Perú con el resto del mundo, ¿no? O sea, es el 60% de los ingresos de exportación, de las divisas, provienen de la minería, en promedio, ¿no? Y hay un incremento sustantivo. Si el 2004 se exportaban por 7.124 millones, a enero-septiembre de este año, o sea, el tercer trimestre, estamos bordeando por los 20.500 millones, ¿no? Si supiéramos el 2006 exportábamos 14.700, ahora estamos en 20.500, y cerramos el año con un poco más de 23.000 millones, casi 24.000 millones de dólares. El público debería saber que esos ingresos de exportación se transforman en el país como impuestos, ¿no? Impuesto a la renta básicamente, como regalías, ¿no? Se transforma en compras a la industria, ¿no? A la industria, a la metalmecánica, a las empresas productoras de petróleo, derivados, combustibles. Se transforma en energía, ¿no?, que demandan las empresas eléctricas, en alimentos, tanto en las provincias, en los departamentos, en los distritos, y en sueldos y remuneraciones a sus trabajadores, tanto directos como indirectos, ¿no? O sea, hay un efecto multiplicador, si tú quieres, de estos ingresos de exportación. Por eso nosotros consideramos que es el ingreso de exportación más importante, y por eso es que el sector minero es el sector más importante de la economía peruana. Entonces, si nosotros a septiembre estamos exportando 20.500 millones, ¿no?, vamos a cerrar el año con un poco más de 23, casi 24.000 millones, si quisiéramos asegurar el crecimiento de la economía peruana en los próximos 5 años o los próximos 10 años, tenemos que asegurar nuevos proyectos mineros. Y allí es donde justamente el tema de Conga y otros es importante discutir, porque lo que nos está mostrando la realidad, al margen de nuestros deseos, es que este modelo minero exitoso en los 90 ya no es posible de seguir siendo desarrollado, y hay que reinventarlo, rediseñarlo, hay que hacer las correcciones, ¿no?, hay que, de todo tipo, ¿no?, desde el estudio de impacto ambiental, que ya no lo puede ser haciendo un privado pagado por la empresa minera, tiene que hacerlo el Estado, ¿no? Entonces, eso va a costar más, pero no hay la confianza de la población y tampoco de las ONGs ambientalistas que cumplen su rol. Entonces, y tenemos en la historia minera en el Perú, fíjate, Ricardo, como 6.700 pasivos mineros, y Cajamarca es el departamento número 1 en pasivos mineros, casi 1.000, ¿no?, 970 y pico pasivos mineros, que han sido declarados y reconocidos por el Ministerio de Medio Ambiente. O sea, el número 1 de los departamentos en pasivos mineros es Cajamarca. O sea, se explica esa animadversión, ese espíritu, digamos, de oposición de la población, porque ni el Estado, y fíjate, gran parte de esos pasivos mineros, por lo menos el 50%, son de empresas mineras que han cambiado de nombre. Por lo tanto, y ahí vienen las argucias jurídicas, al cambiar de nombre, prácticamente otros son los responsables. ¿Te acuerdas tú que decía, yo no deben mis empresas? Igualito, los pasivos mineros no los he causado yo, sino mis empresas, Y encima, ¿no?, Cajamarca ocupa uno de los últimos lugares en desarrollo
humano integral en el país. Es uno de Claro, los 20 pobres de, del país. 20 de 25 con menor cobertura eléctrica. Entonces tenemos que repensar el modelo de desarrollo minero, porque no solamente es Minas Conga, es Tía María, es la ampliación a Saudara en el sur, es Las Bambas, Antapacay. ¿no? Entonces, te das cuenta, y creo que allí este gobierno, que ha desatado expectativas espectaculares, ¿no? Y una cosa es con guitarra y otra cosa es con cajón, yo creo que es el momento para fomentar el diálogo, ¿no? Evidentemente sin presiones, ¿no? Evidentemente que hay que reconstruir el diálogo a como dé lugar, ¿no? Porque hay ciertos sectores que quisieran imponer la paz de los sepulcros, es decir, enfrentar esto a balazos, cosa que no me parece. Yo creo que no estamos en los años 50, ¿no? Y creo que la policía, ¿no?, tiene que cumplir su rol como lo está haciendo, ¿no? Pero tampoco podemos nosotros, digamos, ser cómplices de excesos, ¿no?, de destrucción de la propiedad privada, ni de atentados, digamos, contra la vida, ¿no? Entonces, creo que es una decisión difícil a nivel de gobierno, que por primera vez yo lo veo dividido al más alto nivel. O sea, no puede el gobierno tener dos versiones sobre un mismo tema, ¿no? Ahí prácticamente se han formado dos bandos, por decir así, a nivel más alto del Consejo de Ministros, ¿no? Y sin contar los militantes del partido de gobierno que están abandonando, digamos, el proyecto nacionalista, caso de Carlos Tapia y otros. Claro, ¿no? ese es otro tema, ¿no? A nivel ya de los asesores, y ahí se tejen ciertas, digamos, relaciones no muy transparentes. Y la posición de muchos congresistas del nacionalismo cajamarquinos, contraria totalmente al gobierno. Explicable, ¿no? explicable y comprensible también, ¿no? Porque ellos están, digamos, respondiendo al voto regional con un programa justamente que revisaba, ¿no?, estos términos de este modelo minero, ¿no? Creo que es una magnífica oportunidad para repensar cuál debiera ser, y creo que el tema ambiental es clarísimo, es el tema más importante, ¿no? ¿Cómo yo voy a aceptar desarrollo minero en Cajamarca si tengo pasivos, 976 pasivos, Ricardo? O sea, y nadie hace nada por resolverlos. Y muchos de esos pasivos tienen nombre propio, o sea, privados, ¿no?, o sea, empresarios que al cambiar de nombre sus empresas le sacaron la vuelta. Entonces, allí hay una debilidad institucional. O sea, tenemos que poner mano dura en el tema ambiental, y sobre todo las multas. Casi del 100% de multas no se paga ni el 10%, porque son objetadas y van al Poder Judicial. En otras palabras, las encaletan, por no decir el sueño de los justos, ¿no? O sea, no pasa nada, ¿no? Entonces, ese tipo de impunidad del daño ambiental debe ser resuelto, y creo que allí este gobierno ha heredado esto viene de atrás, ¿no? O sea, del gobierno anterior, de los gobiernos anteriores, del modelo que se implantó por Fujimori, ¿no? Y justamente en los años 90, y el creador, ¿no?, el año 92, el 014, que justamente es un modelo de desarrollo minero muy estimulante, que fomenta, muy promotor de la inversión. Como que hoy las ganancias de las empresas, pues, son increíblemente altas, ¿no? 40%, 50% de utilidad, es su tasa de rentabilidad, cosa que no la tienen en ninguna parte del mundo. Entonces, pues, es hora que esa tasa de rentabilidad altísima también sea compartida, y creemos nosotros que parte de ese dinero debe ir justamente a remediar, vía fondos ambientales, a remediar los grandes pasivos que tiene el Perú a lo largo y ancho. Me hace enseña Jorge Manco Saconetti. Vamos a una pausa comercial, por favor, y regresamos. Bien, amigos, quiero comentar una cosa, Jorge, antes de entrar a los cuadritos, por favor. El día de hoy se presentó en el programa de Jaime Altaus, La Hora N, un consultor, Leopoldo Monzón, de una consultora que trabaja con varias mineras, presentando una alternativa al problema de las congas, ¿no? Una alternativa que implicaba modificar el proyecto original, cambiar de lugar el sitio destinado a ser el botadero, o sea, donde se iban a depositar los relaves, ¿no es cierto? Cosa que le iba a significar
le iba a ser un costo muy grande a la empresa minera, pero era la alternativa que ellos planteaban. Ampliar el número de beneficiarios en base a un estudio, una especie de censo que hicieron, Jorge, de 2.500 familias, fíjate, de 2.500 familias que estaban inicialmente proyectadas a 25.000 familias, ¿no? Este es un proyecto que lo han hecho en coordinación con este señor Carlos Paredes, que es un experto en temas de construcción de pequeñas represas, es decir, una alternativa, una propuesta que le iba a significar naturalmente a la empresa un costo muy superior al que ya tenía programado y, digamos, a la comunidad la aceptación que de todas maneras una de las lagunas se iba a perder. Entonces hay, digamos, algunas propuestas, digamos, que aparentemente son viables, son factibles, pero que van a significar, digamos, un desprendimiento económico significativo de parte de la empresa y un grado de comprensión también de parte de la población. ¿Tú crees que ese podría ser un camino, por ejemplo? Bueno, ayer salió justamente publicado en Gestión, el diario de negocios del Perú, la noticia que el Banco Mundial, el brazo financiero, ¿no?, internacional, el IFC, ¿no?, que es accionista en Minera Yanacocha con el 5%. No nos olvidemos que aquí quien está pasando piola es el Banco Mundial. El Banco Mundial es accionista en 5% de Minera Yanacocha, con Newmont como mayor accionista y el Grupo Buenaventura, ¿no?, que es el grupo de los Benavides de la Quintana. Y el IFC señala que para enero, febrero del próximo año, o sea, ya ahorita, va a realizar un estudio exhaustivo sobre las alternativas que podría haber en el caso de Minas Conca, porque evidentemente de una u otra manera también afecta la imagen y la preocupación, porque este es un problema ya no solamente de Perú, Cajamarca, sino es un problema mundial, ¿no? O sea, para Newmont esto constituye una llamada de atención porque ellos han subestimado y aceleraron el trámite administrativo del ministerio, porque de una u otra manera esto fue resuelto en octubre del año 2010, ¿no?, en la gestión del presidente García, ¿no? Entonces, y la verdad es que cualquier alternativa de estas me parece saludable, ¿no? Pero creo que el tema es más que técnico, es un tema ya político, Ricardo. O sea, aquí tenemos nosotros a posibles candidatos, hay políticos regionales que han tomado una posición dura en el sentido que ellos no aceptan ningún tipo de alternativa, por más amplia que sea, por el lado de los beneficiarios, así no se seque ninguna laguna. Ellos lo que señalan es que el gobierno dé por cancelado la autorización Minas Conga, o sea, todo, ¿no?, todo o nada, ¿no? Entonces, a ese nivel de enfrentamiento político, creo que el gobierno tiene que usar, y eso va, fíjate, por algo que señalábamos en oportunidades pasadas, ¿no?, la guerra ideológica, ¿no?, la ganan los antimineros. ¿Cómo la ganan? Porque tienen un sistema de propaganda. No hay a nivel Perú ni Radio Nacional, ni ninguna radio que explique a las 4 o 5 de la mañana, en quechua y en castellano, oye, las ventajas que tiene una minería alternativa, que pague los impuestos y las regalías que debiera pagar, que realice inversiones en responsabilidad social, en el marco que nosotros hemos venido desarrollando, o sea, como una alternativa de desarrollo por generar los ingresos, que sea ambientalmente responsable. ¿Cómo superamos estos pasivos mineros? Cajamarca es el número 1 en pasivos mineros, ¿no? Entonces, ¿cómo articulamos la minería con la agricultura? Cosa que me parece importantísimo, y cosa que hay una ley, por ejemplo, de cierre de minas, que nunca se le sacó el jugo a la posibilidad. Todas las empresas mineras detraen, es decir, guardan, ¿no?, de sus ingresos una cantidad para el cierre de minas, y esa cantidad está en los bancos prácticamente sin usar, cuando podría ser usada para reforestar, ¿no?, la sierra andina con los cultivos tradicionales, ¿no?, no con los eucaliptos que son hasta cierto punto importados, ¿no? Entonces, o sea, alternativas. De eso nadie está pensando. En todo caso, si lo hacen como esfuerzos individuales de ONGs relevantes, como el señor Paredes, me parece que es. Carlos Paredes, entonces, bueno, César Dávila Vélez, que estuvo hace 2 días en el programa, ganamos pero no es un esfuerzo, no es un esfuerzo nacional, de gobierno, ¿no? O sea, es un de gobierno,
y sobre todo la lucha ideológica, Ricardo. Entonces, esa lucha ideológica están las consecuencias, ¿no? Entonces, y cuando se reacciona tardíamente, ¿no? Entonces, y en la práctica, esas exportaciones mineras que el Perú las necesita. Vamos con el cuadrito de paso para que lo vayas comentando. Para asegurar su crecimiento. Ahí está el cuadro. El siguiente creo que ese es el cuadro de producción de Es el cuadro de producción de concentrados. Queremos el del valor de las exportaciones de los principales productos mineros, por favor. Ese es. Entonces, si tú te das cuenta, el 2004 las exportaciones abajo estaban en el orden de 7.124 millones. El 2007 se elevan a 17.000 millones, 17.000 casi 500 millones. Al 2009 caen por la crisis a 16.300. Al 2010 casi 22.000 millones y ahora estamos en 20.500. A septiembre. ¿No? A septiembre. O sea, vamos a cerrar el año con 23, 24. Entonces, si nosotros quisiéramos, Chile, esto está por el orden de los 40, 43, 45.000 millones, ¿no? Entonces, o sea, los chilenos sí, y tienen asegurados un aproximado de inversión, montos de inversión por 60.000 millones en los próximos 5 años, y los van a sacar, ¿no? Entonces, esa competencia el Perú la está perdiendo, porque justamente, tanto en la transferencia del 2006, donde yo participé, como en la transferencia de también donde he participado, como consultor, digamos, ¿no? Nosotros señalábamos que el tema prioritario por resolver no era promover la inversión, porque, oye, tú no necesitas promover la inversión en un país donde las empresas mineras tienen tasa de rentabilidad de 40, 50, 60%, ¿no? Entonces, los capitales vienen solos, ¿no? O sea, el tema es, socialmente, ese modelo es inviable. ¿Por qué? Porque tú no puedes hacer minería, por eso que el presidente siempre señala, las zonas de desarrollo minero donde están las minas son las zonas de mayor pobreza, ¿no? Entonces hay que ver, eso te dice bastante, ¿no? Entonces, y creemos nosotros que ese modelo está cuestionado en la práctica en los términos sociales. Y creo que este es el momento, y Conga es la oportunidad para presentar alternativas como la que tú señalas, pero básicamente tiene que ser resuelto políticamente. Y esto es una lucha ideológica. Si queremos promover la inversión, si queremos asegurar el crecimiento, si queremos que en los próximos 5, 10, 15 años dejemos de ser un país, digamos, con un índice de desarrollo humano que nos ubica a un nivel medio, prácticamente tenemos que atraer la inversión como lo hace China, como lo hace Chile, lo otro es volver a un pasado, ¿no?, de los años 70, 80, donde la demagogia y el populismo prácticamente nos hace vivir con dignidad, entre comillas, pero pobres. Y creo que la juventud no quiere eso. De acuerdo. ¿No? De eso se trata. Entonces, fíjate, y si vamos al otro cuadro, la producción de oro, que es el primer Por favor, cuadro, el último cuadrito, el de la producción de oro. vas a ver, Cajamarca es el departamento que tiene la mayor producción de concentrados de oro. Bueno, no se nota ahí claramente, pero aparece el número 1, Cajamarca, con el año 2001, fíjate, 1955. casi 2 millones, ¿no?, de onzas, ¿no? Y la producción al 2010 decae a 1.600.000 onzas, ¿no? El monto más alto lo alcanzó el 2005 con 3.300.000 onzas, ¿no? Le sigue La Libertad, fíjate, en La Libertad, ¿por qué no tienen problemas en La Libertad de ese tipo, siendo la misma estructura? Retama, Poderosa, Minera Horizonte, está Barrick, Lagunas Norte, porque son empresas nacionales que de una u otra forma afianzan sus relaciones con las comunidades del entorno. Hay, si tú quieres, un padrinazgo, un mecenazgo, ¿no? Está Santa Rosa, mineras medianas, auríferas, nacionales, exceptuando Barrick, pero que desarrollan una campaña, si tú quieres, con las comunidades de fluida, ¿no? Oye, no hay conflictos en La Libertad. Por lo menos mínimos, ¿no? Entonces, y produce casi igual, y es el mismo territorio. Desde el punto de vista geológico, geográfico, la Sierra de Libertad, la Sierra de Piura y la Sierra de Cajamarca, y Cajamarca es la misma cosa, De acuerdo. ¿no? Digamos, en términos culturales y geológicos. Entonces, y le sigue Madre de Dios, zona también conflictiva, ¿no? Conflictiva Madre de Dios con 600.000, ¿no?, onzas, ¿no? Y esto es lo que se declara
en la práctica es mucho mayor, Mucho yo mayor. diría que el doble, ¿no? Entonces, y ahí el conflicto es de otro tipo, ahí es agresivamente contra el medio ambiente, ¿no? Donde vamos a encontrar mineros informales, mineros ilegales, todas esas dragas, y el gobierno ya ha actuado, fíjate, con mucha energía, ¿no? Yo recuerdo que durante el gobierno del presidente García se hizo una intervención con 3 dragas. Acá se han destruido muchas dragas, más de 50. Ahora, hay la versión de que dice que se toca a los medianos y pequeños, pero no a muchos grandes. ¿Ah? Bueno, lo que fuere, y eso va a generar una respuesta de FENAMARPE, hay unos paros, pero eso es un conflicto de otra naturaleza, de lo cual nosotros trabajamos en el Congreso, me acuerdo, en la ley de formalización, cómo convertir a los artesanos, ¿no? O sea, formalizarlos. Desgraciadamente, la ley que se dio en el Congreso fue una ley positiva, pero el reglamento que dio el Ministerio de Energía y Minas prácticamente debilitó el carácter de la ley porque puso muchas trabas para la formalización, entonces que hacía imposible, ¿no? Entonces, ahí tienes un conflicto permanente con los mineros informales, pero su producción no es, y luego le sigue Arequipa, ¿no? Arequipa. Entonces, y en Arequipa también todo el mundo busca oro, fíjate. Y lo más lamentable sería que se caiga el proyecto Conga y que mañana más tarde tengamos como en Piura, como en Tambo Grande, 8.000, 10.000 mineros artesanales informales que están sacando oro en las condiciones precarias con un mayor costo ambiental, y ahí quisiéramos ver justamente a estas ONGs y estas autoridades regionales a la cabeza de la protesta, ¿no? Muchas gracias, Jorge, me has enseñas, lamentablemente el tiempo siempre nos gana, te agradezco mucho por tu participación y estaremos comentando la próxima semana. Encantado, Muy amable, Ricardo. Jorge. No se vayan, amigos, regresamos, esto es Hora 8.